A los 35 años, la vida de Alex se deshacía como un castillo de naipes. Todo comenzó a desmoronarse cuando Ryan, su pareja durante 7 años, recogió sus cosas y se marchó de su apartamento en Chicago. No puedo seguir con alguien que no sabe quién es, le dijo, con una frialdad que cortó más que cualquier grito. Aquellas palabras se clavaron en Alex, repitiéndose en su mente como un eco cruel mientras intentaba entender que había fallado. No hubo peleas ni reproches desgarradores, solo un silencio que se instaló entre ellos meses antes, creciendo hasta que no quedó nada que salvar. El abandono de Ryan no fue el único golpe. 10 años atrás, cuando Alex salió del armario, su familia, aferrada a sus valores conservadores, lo apartó sin miramientos. Su madre colgó el teléfono tras un "no eres nuestro hijo", su padre nunca volvió a escribirle. Los lazos que alguna vez lo anclaron se rompieron, dejándolo a la deriva. En Chicago, una ciudad que vibraba con vida, Alex se sentía invisible. Los colegas en la agencia de diseño gráfico donde trabajaba lo miraban con reservas, susurrando comentarios sobre su estilo de vida cuando creían que no escuchaba. Cada juicio, cada mirada de desaprobación era un peso más en sus hombros. Su confianza, ya frágil, se resquebrajaba con cada vistazo al espejo. Su cabello, cada vez más ralo, se convirtió en un recordatorio constante de lo que perdía, no solo mechones, sino la imagen de sí mismo que alguna vez tuvo. Cada mañana, frente al reflejo, veía a un extraño con ojeras marcadas y un vacío en la mirada. La soledad se había convertido en su compañera inseparable, llenando los huecos que dejaron Ryan y su familia. Las noches se volvieron interminables, marcadas por el zumbido de su laptop mientras navegaba sin rumbo, buscando algo que lo sacara del letargo. Fue en una de esas noches, con la pantalla iluminando su rostro en la penumbra, cuando encontró un artículo sobre trasplantes de cabello en Estambul. Al principio, la idea le pareció absurda, un capricho extravagante. Pero mientras leía testimonios de hombres que viajaban desde todo el mundo, algo cambió. Estambul no era solo un destino exótico, era un lugar donde, por el precio de su salario de diseñador, podía intentar recuperar una parte de sí mismo. No era solo por el cabello, aunque ese era el pretexto perfecto. Era por la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para no seguir hundiéndose. Compró el boleto en un impulso, con las manos temblando mientras hacía clic en confirmar. No sabía si era una locura o un salvavidas, pero por primera vez en meses sintió un destello de algo parecido a la esperanza. Chicago, con sus calles grises y su rutina asfixiante, quedó atrás mientras el avión despegaba. Alex cerró los ojos, dejando que el rugido de los motores ahogara, aunque fuera por un momento, el eco de su soledad. El avión aterrizó en Estambul con un leve estremecimiento, y Alex sintió cómo su cuerpo se tensaba ante lo desconocido. La ciudad lo recibió como un torbellino, el aire cargado de especias, el bullicio de los mercados abarrotados, los claxones mezclándose con el canto lejano de los muecines llamando a la oración. Todo era caos y vida, un contraste abrumador con la monotonía gris de Chicago. Mientras el taxi serpenteaba por calles estrechas, Alex observaba a través de la ventana, atrapado entre la curiosidad y una extraña sensación de estar fuera de lugar. La ciudad vibraba con una energía que no entendía, pero que, de algún modo, lo obligaba a mantenerse despierto, atento. La clínica, un edificio moderno en medio del caos urbano, era un oasis de calma. Una enfermera lo guió a una sala de espera, donde el silencio solo estaba roto por el leve zumbido de un aire acondicionado. Alex se sentó, sintiendo el peso de su decisión, estaba a miles de kilómetros de casa, a punto de someterse a un procedimiento que, hasta hace unas semanas, le parecía una fantasía. La puerta se abrió, y entró el doctor Emir, un hombre de presencia serena, con movimientos precisos y una mirada que parecía atravesar más allá de la superficie. Su voz, grave y con un leve acento, rompió el silencio. «Buenos días, señor Alex. Soy el doctor Emir. Vamos a hablar de su procedimiento». La consulta fue breve, pero cada palabra de Emir destilaba una calma que desarmaba. Explicó el proceso con claridad, la extracción de folículos, el trasplante, los cuidados posteriores. Alex asintió,
aunque su mente divagaba. Había algo en la forma en que Emir lo miraba, no con lástima ni indiferencia, sino con una atención genuina, como si realmente viera al hombre frente a él, no solo a un paciente. Cuando sus manos se encontraron en un apretón breve, Alex sintió un calor inesperado, un destello de conexión que lo tomó por sorpresa. ¿Alguna pregunta?, preguntó Emir. Alex negó con la cabeza, incapaz de articular el torbellino de emociones que comenzaba a agitarse en su interior. El día del procedimiento llegó rápido. Alex se recostó en la camilla, el corazón latiendo con fuerza mientras las luces brillantes del quirófano lo envolvían. El pinchazo inicial de la anestesia local fue un alivio comparado con la tensión que cargaba. Emir trabajaba con una concentración absoluta, sus manos moviéndose con una precisión casi artística. A veces, sus dedos rozaban la frente de Alex para ajustar su posición, un contacto clínico que, sin embargo, despertaba un cosquilleo en su piel. «Todo va bien», decía Emir de vez en cuando, su voz un ancla en medio del zumbido de los instrumentos. Alex apenas respondía, atrapado en la mezcla de vulnerabilidad y alivio que sentía al estar, por primera vez en mucho tiempo, bajo el cuidado de alguien que parecía importarle. Horas después, con la cabeza vendada y el cuerpo agotado, Alex salió del quirófano. Emir lo acompañó hasta la salida, entregándole un folleto con instrucciones. «Descanse hoy», dijo, con un tono que mezclaba profesionalismo y algo más suave, casi personal. «Y considere visitar un hammam mañana. Ayuda con la circulación y la relajación». La sugerencia quedó flotando en el aire, cargada de un peso que Alex no supo descifrar. Asintió, murmurando un gracias, mientras sus ojos se detenían un instante más en los de Emir. Había algo en esa mirada, una chispa que no podía ignorar. Esa noche, en la habitación de su hotel, Alex no pudo dormir. Estambul seguía rugiendo afuera, un recordatorio constante de que estaba lejos de todo lo que conocía. La idea del hammam rondaba su mente, no solo como una recomendación médica, sino como una puerta hacia algo nuevo. Mientras miraba por la ventana las luces titilantes del Bósforo, sintió que la ciudad lo estaba llamando, no solo a sanar su cuerpo, sino a descubrir algo que había enterrado bajo capas de soledad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Había un hilo, frágil pero real, que comenzaba a tejerse entre él y este lugar, entre él y Emir. Y aunque no sabía a dónde lo llevaría, decidió seguirlo. El aire en Estambul se sentía diferente al día siguiente, o tal vez era Alex quien había cambiado. Con la venda retirada y las instrucciones del doctor Emir resonando en su mente, decidió seguir su consejo y visitar un hammam. Escogió uno menos turístico, atraído por la promesa de una experiencia auténtica. Mientras caminaba por las calles empedradas hacia el baño turco, el bullicio de la ciudad, los gritos de los vendedores, el aroma a pan recién horneado, el eco de las campanas, lo envolvía como un abrazo caótico. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía un espectador, sino parte de algo vivo. Entró al hammam y el mundo exterior se desvaneció. El aire cálido y húmedo lo recibió, mezclado con el olor a jabón de oliva y piedra caliente. Un empleado lo guió a través de pasillos oscuros hasta una sala de vapor, donde el silencio solo era roto por el goteo del agua. Alex se sentó en el mármol tibio, dejando que el calor relajara sus músculos tensos. Entonces lo vio. Emir estaba allí, sentado en una esquina, con los ojos cerrados, inmerso en una calma profunda. La sorpresa paralizó a Alex por un instante, pero antes de que pudiera decidir si hablar o no, Emir abrió los ojos y sus miradas se cruzaron. No hubo asombro en su expresión, solo un leve movimiento de cabeza, como si lo hubiera estado esperando. «Veo que seguiste mi consejo», dijo Emir, su voz resonando suavemente en la acústica del hammam. Alex sonrió, nervioso. Parecía una buena idea. Se acercó lentamente, sentándose a una distancia prudente. El vapor creaba una cortina entre ellos, difuminando los contornos, pero la presencia de Emir llenaba el espacio. Comenzaron a hablar, al principio con cautela, como si tantearan un terreno frágil. Alex mencionó el caos de Estambul, como lo abrumaba y a la vez lo fascinaba. Emir asintió,
compartiendo que la ciudad, para él, era un refugio y una jaula al mismo tiempo. La conversación se volvió más profunda sin que ninguno lo forzara. Emir habló de su vida, de la presión de equilibrar su carrera con las expectativas de una sociedad que no siempre aceptaba a quienes se desviaban de la norma. A veces, dijo, con la mirada perdida en el vapor, sientes que debes esconder una parte de ti para sobrevivir. Alex sintió un nudo en el pecho. Reconocía ese peso. Contó, en voz baja, cómo la partida de Ryan lo había dejado cuestionándose todo, como el rechazo de su familia lo había hecho sentirse invisible. Es como si el mundo te dijera que no perteneces, murmuró. Emir lo miró, y en sus ojos había algo más que comprensión, era una conexión, un reconocimiento mutuo de heridas que no necesitaban explicarse. Hablaron durante lo que parecieron horas, aunque el tiempo en el Hammam parecía suspendido. El vapor los envolvía, creando una burbuja donde las palabras fluían sin censura. Emir confesó que, a pesar de su éxito como médico, a menudo se sentía atrapado, temeroso de ser el mismo más allá de las paredes de la clínica. Alex compartió el dolor de las miradas de sus colegas en Chicago, de los susurros que lo reducían a un estereotipo. En ese espacio, rodeados de desconocidos que entraban y salían, encontraron una libertad efímera para ser honestos. No hablaron de amor ni de deseos, pero cada pausa, cada mirada sostenida, parecía decir lo que las palabras no podían. Cuando el calor se volvió abrumador, se trasladaron a una sala más fresca para el masaje tradicional. Mientras los masajistas trabajaban, Alex y Emir continuaron hablando, ahora en susurros. La conversación giró hacia sueños olvidados. Alex mencionó su vieja pasión por el dibujo, abandonada tras años de rutina. Emir habló de su amor por la música, algo que raramente compartía. Había una ligereza en sus voces, como si al hablar se liberaran de un peso antiguo. Pero también había una sombra, ambos sabían que este momento, esta conexión, era frágil. Alex sintió un pinchazo de duda. ¿Era real lo que sentía, o solo una ilusión nacida de su soledad? ¿Y Emir? Su calma escondía algo, una reserva que Alex no podía descifrar. Al salir del Hammam, el aire fresco de la tarde los golpeó. Caminaron juntos por un instante, deteniéndose en una esquina donde el Bósforo brillaba a lo lejos. Estambul tiene algo, dijo Emir, mirando el horizonte. Te hace sentir que todo es posible, aunque solo sea por un momento. Alex asintió, sintiendo que esas palabras también hablaban de ellos. No hicieron planes, no intercambiaron promesas, pero al despedirse con un simple hasta mañana, Alex supo que algo había cambiado. El hilo que había sentido al llegar a Estambul se estaba fortaleciendo, y aunque no sabía a dónde lo llevaría, decidió seguirlo un poco más. Los días siguientes en Estambul se convirtieron en un paréntesis en la vida de Alex, una pausa donde el tiempo parecía fluir de manera distinta. Él y Emir comenzaron a explorar juntos los rincones menos transitados de la ciudad. Caminaron por las calles empinadas de Balat, donde las casas descoloridas parecían susurrar historias antiguas, y se detuvieron en una locanta familiar para compartir platos humeantes de cordero con especias. Mientras comían, hablaron de cosas simples, libros que los habían marcado, canciones que los hacían viajar al pasado. Pero también surgieron verdades más profundas. Alex confesó cómo la partida de Ryan lo había dejado cuestionando su propio valor, como cada rechazo, de su familia, de colegas, era un eco de esa herida. Emir, con voz pausada, habló de la presión de vivir en un lugar donde ser auténtico podía costar caro, donde su carrera como médico exigía una fachada de perfección. Esas conversaciones, entre sorbos de té de manzana y el bullicio de la ciudad, tejieron un lazo entre ellos. No era solo amistad, sino una comprensión que nacía de sus experiencias compartidas. Sin embargo, la calma no duró. Una tarde, mientras paseaban por un mercado lleno de puestos de especias, el teléfono de Alex vibró. Era un mensaje de un colega en Chicago, alguien con quien apenas hablaba. Supongo que estás disfrutando de tus vacaciones especiales. Cuídate con esas elecciones de vida, decía el texto, con un tono que disfrazaba el desprecio bajo una falsa cortesía. Alex sintió un nudo en el estómago.
Las palabras lo devolvieron a los susurros en la oficina, a las miradas que lo reducían a un cliché. Guardó el teléfono, pero el veneno del mensaje ya se había filtrado en su mente. Emir notó su cambio de humor. ¿Todo bien?, preguntó, deteniéndose junto a un puesto de lámparas. Alex intentó sonreír, pero la amargura se escapó en su voz. Solo alguien recordándome que no encajo. Contó lo del mensaje, y luego, sin poder contenerse, habló del peso de ser juzgado constantemente, de sentirse como un extraño en su propia ciudad. Emir escuchó en silencio, pero su expresión se endureció. Entiendo, dijo finalmente, pero no siempre puedes cambiar lo que otros piensan. A veces, solo puedes protegerte. Sus palabras, aunque razonables, sonaron distantes a Alex, como si Emir estuviera levantando un muro. Esa noche, mientras compartían una mesa en un pequeño café con vistas al Bósforo, la tensión estalló. Alex, aún herido por el mensaje, dejó salir su frustración. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo sigues adelante cuando sabes que la gente te juzga por ser quien eres? A veces siento que estoy luchando solo. Emir frunció el ceño, su voz más cortante de lo habitual. No estoy escondiéndome, Alex. Pero no todos podemos permitirnos ser tan abiertos. Tengo una carrera, una vida que he construido. No es tan simple. Alex sintió un pinchazo de rabia. ¿Entonces solo sigues las reglas? ¿Te quedas callado para no arriesgar nada? El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas. Emir bajó la mirada. No es cobardía. Es supervivencia. Se despidieron esa noche sin resolver nada, cada uno atrapado en sus propios miedos. Alex caminó solo hacia su hotel, el murmullo del Bósforo como un eco de su confusión. Se preguntó si había malinterpretado a Emir, si la conexión que sentía era solo un espejismo nacido de su necesidad de ser visto. En su habitación, revisó el mensaje de su colega una y otra vez, sintiendo como el peso de Chicago lo alcanzaba incluso a miles de kilómetros. Pero también pensó en Emir, en la honestidad de sus conversaciones, en la forma en que sus silencios decían tanto como sus palabras. Tal vez no estaba solo en esta lucha, pero el camino hacia adelante seguía siendo incierto. Emir, por su parte, no estaba inmune al conflicto. Mientras caminaba hacia su apartamento, sintió el eco de las palabras de Alex. Sabía lo que era vivir dividido, equilibrando quién era con lo que el mundo esperaba de él. La franqueza de Alex lo había sacudido, obligándolo a enfrentar sus propias dudas. ¿Era realmente libre, o solo estaba cómodo en su jaula? La ciudad, con su mezcla de caos y calma, parecía reflejar esa lucha interna. Por primera vez, Emir se permitió imaginar qué significaría dejar caer sus defensas, aunque solo fuera por un momento. El último día en Estambul amaneció con un cielo gris, atravesado por rayos de sol que luchaban por romper las nubes. Alex se presentó en la clínica para su revisión final, con el corazón pesado tras la discusión con Emir. Un médico diferente lo atendió, confirmando que los injertos capilares estaban asentándose bien. Frente al espejo, Alex observó los pequeños brotes de cabello, pero lo que realmente captó su atención fue el cambio en su mirada. Había una chispa de determinación que no recordaba haber visto antes. No era solo el cabello, algo dentro de él estaba echando raíces. Salió de la clínica y caminó hacia la orilla del Bósforo, donde las olas chocaban suavemente contra las rocas. El aire salado llenaba sus pulmones mientras repasaba los días en Estambul, la ciudad que lo había abrumado, la conexión inesperada con Emir, el doloroso eco de las palabras de su colega en Chicago. La discusión con Emir aún dolía, pero también lo había obligado a enfrentarse a su propia verdad. Durante años, había dejado que el rechazo de su familia y las miradas de los demás definieran quién era. Pero en Estambul, entre el caos y las conversaciones con Emir, había comenzado a verse de otra manera. Mientras contemplaba el agua, una voz lo sacó de sus pensamientos. Alex. Era Emir, caminando hacia él con pasos firmes pero cautelosos. No hubo preámbulos, solo una honestidad cruda. Anoche, me hiciste pensar, dijo Emir, deteniéndose a su lado. Tienes razón.
A veces me escondo, no porque quiera, sino porque es más fácil. Pero hablar contigo, estar contigo, me recuerda que vale la pena arriesgarse. Alex lo miró, sorprendido por la vulnerabilidad en su voz. No quería presionarte, respondió. Solo, estoy cansado de sentir que no encajo en ninguna parte. Emir asintió, mirando el horizonte. Nadie encaja del todo. Pero eso no significa que no merezcamos intentarlo. Hablaron entonces, no como médico y paciente, ni como dos hombres atrapados en sus luchas, sino como iguales que habían encontrado un refugio temporal el uno en el otro. No hicieron promesas, no hablaron de un futuro imposible. Solo compartieron un momento de claridad, reconociendo lo que Estambul les había dado, un espacio para ser, aunque fuera por unos días. La despedida fue sencilla, un intercambio de miradas y un cuídate que llevaba el peso de todo lo vivido. Alex subió al taxi hacia el aeropuerto, dejando atrás a Emir y la ciudad que lo había cambiado. En el avión, mientras Estambul se desvanecía bajo las nubes, sintió una calma nueva. La soledad que lo había acompañado desde Chicago no había desaparecido, pero ya no lo aplastaba. Era una soledad diferente, habitada por la certeza de que podía ser visto, de que podía ser él mismo. De vuelta en Chicago, la ciudad le pareció al mismo tiempo familiar y extraña. Las calles seguían siendo las mismas, pero Alex caminaba por ellas con una postura más erguida. Decidió dar un paso que había evitado durante años, contactó con un grupo local de apoyo para la comunidad LGBTQI. La primera reunión fue incómoda, llena de rostros desconocidos, pero también de sonrisas cálidas y conversaciones que no exigían explicaciones. Por primera vez, sintió que pertenecía a algo. Contó su historia, no toda, pero suficiente, y escuchó las de otros, encontrando ecos de su propio dolor y esperanza. Sentado en un parque una tarde, observando a la gente pasar, Alex pensó en Emir. No había mensajes ni llamadas entre ellos, y tal vez nunca los habría. Pero la memoria de esos días en Estambul, de las palabras compartidas y las miradas que decían más que cualquier discurso, lo acompañaba como un ancla. Había ido a Turquía buscando recuperar una parte de su imagen, pero encontró algo más profundo, la certeza de que podía empezar de nuevo, no como el hombre que los demás querían que fuera, sino como el que él estaba aprendiendo a ser.